del estafilococo, del estreptococo un poco y también del meningococo, y lo que vamos a desarrollar en esta primera parte es un poco el aspecto general de cuál es la microbiología, factores de virulencia, y luego vamos a hablar de en qué contextos clínicos vamos a encontrar estos microorganismos para a partir de ahí poder implementar un tratamiento en función del perfil de resistencia o sensibilidad. ¿Ya? Más o menos esa va a ser la orientación. Entonces, cuando hablamos de enfermedades estreptocócica, estafilocócica, estamos hablando de infecciones por cocos gram positivos, ¿no? Y tenemos dos posibilidades de clasificarlos. Si tenemos catalasa positivo, estafilococo; si son catalasa negativo, estreptococo. El estafilococo puede ser coagulasa positivo, el único más importante, el aureus, y el negativo, estos dos, ¿no? Generalmente de orden saprofítico. Y en el caso del estreptococo hay varias formas de clasificarla, pero la más importante es en función del grado de hemólisis que puedan desarrollar en el agar sangre. Y si es una hemólisis completa, beta hemolítico; si es una hemólisis parcial, alfa hemolítico; y si no hay hemólisis, gamma hemolítico, ¿cierto? Entonces, esto es solamente una manera de cómo ordenarnos para poder hacer el desarrollo. ¿Ok? Y en el caso del estafilococo, tenemos que saber cómo es, que como género, es una bacteria que vive en la microbiota de la piel, en la microbiota vaginal y en la microbiota nasofaríngea de las personas. Por lo tanto, si se rompe o hay un disturbio inmunológico en cada una de estas áreas, podría haber un proceso infeccioso, ¿no? Entonces, estos gérmenes habitualmente están involucrados en las infecciones de estos órganos, pero también pueden, por diseminación o por contigüidad, causar infecciones en pulmón, sangre, sistema nervioso central, y eventualmente a través de alguna vía como un catéter podrían ingresar al tracto urinario. En el caso del estreptococo, habitualmente el que vamos a desarrollar, el piógenes, un poco el neumococo, causan más infecciones de vías respiratorias altas y bajas y sistema nervioso central, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. Primero, hablemos un poco del estafilococo aureus. Sabemos que se llama aureus porque más o menos en el agar la coloración que tiene el crecimiento de las colonias es un poco amarillo, ¿no? Entonces tiene un aspecto dorado, y por el nombre en latín es que tiene ese nombre estafilococo aureus, ¿no? Dorado o de aspecto dorado. Entonces, cocos gram positivos, catalasa positivo, coagulas. ¿Y cuál es la característica del estafilococo aureus? Que se agrupa en forma de racimos, ¿no? De uvas, ¿cierto? Cocos gram positivos. Acá está la coloración porque se da por el pigmento beta-caroteno. Y lo que tenemos que recordar en todo microorganismo es que tiene factores de virulencia. En el caso del estafilococo aureus tiene una serie de proteínas de membrana que le va a permitir adherirse a varios tipos de tejido. Por eso tiene la particularidad de causar bastante invasión. Estas se llaman adhesinas en forma general. Pero aparte de ello tiene un sistema en que le permite inhibir la respuesta inmunológica de algunos del sistema inmunológico del huésped, ¿no? Esta proteína, por ejemplo, se une a la fracción constante de las inmunoglobulinas y de esa manera inhibe la respuesta inmunológica mediada por estas. Y por otro lado tenemos componentes que le permiten causar un daño o una lesión específica, ¿no? Por ejemplo, la producción de enterotoxinas, toxina asociada al shock tóxico o alfa-toxina, que causan lesiones tipo necrosis o causan compromiso a nivel intestinal en el caso de la enterotoxina, o otros compromisos generales como vasodilatación y etcétera, ¿no? Acá está un ejemplo de lo que les comentaba, miren. Acá está la proteína. Esta proteína se une a la fracción constante de la inmunoglobulina. Cuando esta fracción constante se debería unir al receptor de los fagocitos. Entonces, como no va a haber un lugar donde se pueda unir, por lo tanto no se va a dar a cabo la fagocitosis. Esa es una forma por la cual se protege. Estas son las toxinas, ¿no? Vamos a tener un grupo de patologías del estafilococo que son mediadas por toxinas y otras por invasión directa o por daño directo. Entonces las toxinas alfa, gamma, beta, delta, ¿no? Exfoliatina, que va a ser una toxina que lo que causa es una lesión a nivel de la epidermis, y lo que va a causar es un daño a nivel de las desmogleínas, y eso va a conllevar una sobrelevación, un síndrome ampollar, y según la intensidad podemos ir desde un síndrome de piel escaldada, por ejemplo, que sería una intensidad más grande, desde un pemphigo buloso, ¿no? Entonces eso. Las enterotoxinas desde la A a la G, lo que vamos a tener es pacientes que tienen cuadros diarreicos, ¿no? El clásico cuadro, ahí está uno, ha sufrido eso, por eso que tengan cuidado donde comen. Con el sabor,
y a las pocas horas, 2 horas, comienzas a tener el cuadro de diarrea profusa asociado a náuseas y vómitos. Entonces, eso es lo que vamos más o menos a conversar un poco, ¿okay? Aparte de los mecanismos que hemos comentado, cuando se agrupan entre varias células, dentro de una matriz de polisacáridas, también se puede desarrollar lo que se conoce como los biofilms. Y generalmente esto se va a dar en contextos de cuadros de prótesis, ¿no? Dispositivos sintéticos. Y eso permite de que la célula pueda vivir más tiempo y pueda evitarse el sistema inmunológico y los antibióticos que tengan un efecto sobre las células. Entonces nosotros tenemos que entender esto. Esto es algo básico que ustedes ya lo conocen, ¿no? El microorganismo se adhiere a las células que va a invadir, se genera una respuesta inmunológica de tipo de inmunidad innata, luego el macrófago fagocita a uno de ellos y le hace la presentación de antígeno al linfocito T, y luego de ahí se desarrolla una respuesta inmunológica ya específica, ¿sí? Pero en algunas personas, y también por los mismos sistemas de evasión inmunológica del estafilococo, lo que podemos ver es que a veces las infecciones pueden ser más intensas, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo presente. Y acá está lo que les decía. Vamos a tener cuadros que son de tipo supurativo, el impétigo. Entonces, viéndolo nos vamos a acordar mejor. Vamos a tener cuadros como foliculitis, forunculosis o antrax, que son lo mismo, pero solamente que en mayor intensidad. Folículo piloso más tejido asociado, y la conglomeración de forúnculos, antrax, ¿no? El antrax estafilocócico. Hidrosalinitis es una infección de las glándulas sudoríparas, ¿no? Es frecuente también. Celulitis, paroniquia, mastitis, como se dan cuenta, infecciones de piel y partes blandas de anexos. Pero también pueden haber bacteriemias, ¿cierto? Y las bacteriemias pueden complicarse con endocarditis, osteomelitis aguda o artritis séptica también. Y en algunos contextos comunitarios podría haber, sobre todo cuando hay brotes de influenza, podría haber neumonías graves, pero también puede haber neumonías intrahospitalarias asociadas a la ventilación. Eso es en el contexto de cuadros supurativos. Y en el cuadro tóxico, las toxinas, enterotoxinas, causas gastroenteritis, la exfoliatina, cuadro síndrome de piel escaldada, impétigo buloso, y la toxina del síndrome del shock tóxico causa este cuadro, ¿no? Entonces, ese es el marco general. O sea, lo que estamos dando es la idea de cuáles son los factores de virulencia de cada uno de estos microorganismos. Y en el caso del estreptococo sabíamos que son gram positivos. A diferencia del estafilococo, estos se presentan a manera de cadenas o de dupletas, ¿cierto? Y tienen mayores requerimientos nutricionales. Entonces, así es como lo vamos a ver en el grano. Al igual que el estafilococo aureus, los dos tienen una capa de péptido glicano bastante grande. Por lo tanto, si uno piensa de sacarle un provecho clínico a ese dato, se tiene que, lo que siempre le repito a todos, ¿no? Siempre que piensen usar un antibiótico para un gram positivo, siempre piensen utilizar un betalactámico para gram positivos. ¿Cuándo no utilizaría un betalactámico? Cuando hay resistencia o cuando hay un cuadro de alergia severa, en este caso anafilaxia. Entonces, quiero que tengan ese dato, y en la parte del tratamiento les voy a ampliar algunos detalles. Hay otras formas de clasificarlos, además del grado de hemólisis. También existe la clasificación en función de los antígenos de carbohidratos superficiales, y ahí tenemos el A, B, C, E, F, G, ¿no? Siendo el más importante el beta hemolítico del grupo A, ¿no? ¿Cierto? Y del B son los más importantes. El A, el Piógenes, y el B, el Streptococcus galactiae, no se olviden. Entonces, acá está lo que ya hemos comentado, así que no vamos a ampliar mucho, ¿ya? No sé, eso solamente es como referencia. Y acá nuevamente, factores de virulencia del Streptococcus Piógenes, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tiene? Una cápsula que le permite asociarse, tiene una proteína adhesina, ya es importante, ¿sí? Y esta cápsula, ¿de qué se encarga? De evitar la fagocitosis, y además inhibe el complemento, ¿okay? Entonces, es un sistema que le permite evadir el sistema inmunológico. Las estreptolicinas, ¿no? Y ahí tenemos la O, la S, que nos sirven inclusive en el diagnóstico. Lo que causan es lisis de los eritrocitos, ¿no? Y también va a favorecer la estimulación de anticuerpos.
Y existen, por ejemplo, otro tipo de componentes que le van a permitir básicamente lo que es la adherencia y el daño tisular, ¿cierto? También tienen otras toxinas, al igual que el estafilococo o el estrepto, ¿no? Entonces, una toxina muy importante es la toxina eritrotoxina, ¿ya? Entonces, es causada por algunas cepas, pero este es evidenciable en la lesión de la escarlatina, ¿cierto? Entonces, eso vamos a ver una imagen como esta. Hay otras que causan compromiso o daño a nivel del ADN, otras que causan compromiso a nivel sistémico, a nivel vascular, que causan el shock séptico, ¿ya? Principalmente, ¿ok? Lo interesante es, en el caso del estafilococo aureus, en relación a la resistencia a antibióticos, el fenotipo más frecuente a nivel de la comunidad es el estafilococo aureus meticilino sensible. Pero ese estafilococo aureus meticilino sensible tiene una beta-lactamasa que se llama penicilinasa. Por lo tanto, yo no puedo usar ninguna penicilina sola, pero sí puedo usar cefalosporinas de primera generación principalmente, y un grupo de penicilinas que se llaman penicilinas resistentes a las penicilinasas, las isoxazol penicilinas, oxacilina, dicloxacilina en nuestro contexto, pero también podría usar penicilinas asociadas a inhibidores de beta-lactamasa, ¿sí o no? Ampicilina sulbactam, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, podría ser o amoxicilina con ácido clavulánico, ¿ok? Entonces, en cambio, en el caso del neumococo, no tiene ese sistema. Ya, bueno, eso es lo más frecuente en la comunidad. A nivel hospitalario, en el caso del estafilococo aureus, hay más frecuencia de un estafilococo que se llama estafilococo aureus meticilino resistente. Se ha vuelto resistente a todos los beta-lactámicos. ¿Cuál fue el mecanismo de resistencia? La alteración del sitio blanco. Se genera una PDP2A por medio de un gen 2A, un gen MECA, que inhibe, que evita de que los beta-lactámicos se puedan adherir a ese lugar, ¿ok? En cambio, en el caso del Streptococcus pyogenes, hasta la fecha no se ha podido demostrar resistencia hacia los beta-lactámicos, por lo tanto, la terapia de elección que van a hacer los beta-lactámicos. ¿Cuándo usaría otra terapia? Cuando hay alergia severa. Bueno, esta es la forma en que el estreptococo con su proteína M favorece la adherencia a los componentes que tienen fibrinógeno, desarrollan una respuesta igualito, ¿no? Que el estafilococo aureus, a través de la estimulación de los fagocitos hay una presentación de antígeno y se desarrolla una respuesta inflamatoria. Pero en ese contexto de respuesta inflamatoria puede haber reacciones inmunológicas cruzadas, y ahí viene el tema de las complicaciones inmunológicas, ¿sí o no? Enfermedad reumática, glomerulonefritis postinfecciosa, el síndrome de Pandas, entre otros. Entonces, hay muchos pacientes que pueden estar colonizados de forma sintomática y se pueden transmitir también por medio de contacto, y generalmente lo que ustedes van a ver que estos cuadros son más frecuentes en cuadros fríos, las complicaciones inmunológicas y también la faringitis por Streptococcus pyogenes. Es más frecuente generalmente en el frío, ¿no? Entonces, grupo de riesgo. ¿Quiénes sudan más? ¿Quiénes paran más con un sistema de aseo corporal deficiente? Los niños, bueno, generalmente, ¿no? Es donde es más fácil que pueda crecer el Streptococcus pyogenes. En algunos pacientes que tienen alguna predisposición inmunológica puede haber infecciones extensas de piel, partes blandas y compromiso bacteriémico. Y lo otro es en pacientes que tienen alguna deficiencia inmunológica, ¿no? También hay que tenerlo presente. Ahora, vamos a ver, acá está más fácil. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en un paciente que tiene infección por Streptococcus pyogenes? Infecciones respiratorias, faringitis. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo diferencia una faringitis viral, que es la más frecuente, de una faringitis bacteriana? Fácil, ustedes saben, ¿no? La presencia de un exudado, pero principalmente por un tema de mayor sensibilidad, la presencia de petequias, ¿ok? Y además de adenopatías y dolor y a veces síntomas digestivos. En cambio, si yo tengo tos, dolor, eritema nada más y rinorrea, más es compatible con el cuadro viral. Hay incluso un score, que eso vamos a pasar a revisar de forma rápida. Si fuera sinusitis, un paciente que tiene un cuadro de dolor a nivel de la zona de los senos paranasales y que además dura más de 10 días a pesar del tratamiento sintomático, podríamos pensar en una infección por un estreptococo, pero generalmente de tipo neumonía, del neumococo, pero les comento de manera general. ¿Okay? Y en el caso de otitis, generalmente eso se da en el contexto de población pediátrica, ¿no? Niños menores de 3 años,
se desarrolla un dolor intenso a nivel de la palpación de la zona del trago, y lo otro es irritabilidad, ¿no? Recuerden eso. Y en la evaluación clínica lo que yo voy a ver es un abombamiento de la membrana timpánica y una disminución de la motilidad de la misma cuando se le pide al paciente que pueda pasar la saliva o cuando está con el llanto. Y en el caso de otros compromisos a nivel por el piógenes, podemos tener, por ejemplo, el impétigo, igualito, escarlatina también, que es una lesión que también con staph se puede ver. Vamos a ver ahora los síndromes. Me estoy confundiendo, escarlatina, erisipela que también se puede con staph, celulitis de igual manera, y fascitis necrotizante, la de tipo monobacteriana generalmente, ¿no? Pero además de esos problemas asociados a la invasión del tejido, también pueden haber problemas de tipo inmunológico por la reacción inmunológica cruzada que les comenté, ¿cierto? Entonces, hay algunas cepas o serotipos de Streptococcus pyogenes que pueden tanto inclusive que afectan generalmente a vía respiratoria y pueden causar una respuesta inmunológica cruzada, causando compromiso a nivel de las válvulas, a nivel de las articulaciones, y ese contexto se conoce como enfermedad reumática, y si hay compromiso valvular, cardiopatía reumática, ¿cierto? Y en el caso del compromiso glomerular, eso se va a dar tanto en algunas cepas faringias como en algunas cepas de orden cutáneo, aquellas que causan piodermitis. Lo mismo, reacción antígeno-anticuerpo, se forman inmunocomplejos, y si hay esos inmunocomplejos se depositan a nivel glomerular y se da el compromiso glomerular. Y de esa manera hay un daño a ese nivel, ¿no? Un síndrome nefrítico con las características que ustedes ya conocen. Y esto es más frecuente generalmente en población pediátrica, ¿no? Entonces, he tratado de acelerar para más o menos ponernos al tanto de la hora. Ahora, Neisseria gonorrea es un coco gran positivo, nada, ¿no? Gran negativo, ¿sí? No? Coco gran negativo, muy bien. Además que tiene, ¿qué cosa? Que tiene una cápsula, y esa cápsula tiene la misma facultad que tienen las anteriores, que evita de que haya fagocitosis. No se olviden eso. Es oxidasa positivo, fermentador de glucosa, y un 10% de adultos puede ser portador de algún tipo de meningococo, ¿no? Generalmente solo es el hombre el hospedero. Y lo interesante en el caso de meningococo para el contexto clínico que en el cual nosotros nos desenvolvemos, en nuestro país no tenemos el meningococo, digamos, de forma habitual. Generalmente los cuadros van a ser asociados a pacientes que han viajado a una zona endémica, ¿ok? Y este es el mecanismo de transmisión, a través de un contacto estrecho, menos de 1 metro, ¿no? A través de gotitas de saliva. Los factores de virulencia, igual, ¿no? Componentes que le permitan adherirse, componentes que le evitan la fagocitosis, y lo otro es pacientes que puedan tener una susceptibilidad por deficiencia del complemento, ¿no? Entonces, estos pacientes desarrollan infecciones severas por meningococo, ¿ok? Acá se ve eso. El meningococo es una bacteria que tiene que crecer en un medio bastante enriquecido, por ejemplo el agar chocolate o agar sangre. Sin embargo, si tú tienes un medio muy enriquecido, ¿qué va a pasar? Puede haber riesgo de que se contamine con facilidad. Entonces, para eso, algunos le agregan antibióticos, y ese agar chocolate con antibióticos para gram positivos, gram negativos aerobios, se llama Thayer-Martin. ¿Se entiende? Facilito, ¿no? Entonces, lo mejor sería aislarlos a través de estos, que digamos sería un poco más sensible, y la otra opción es a través de biología molecular, pues, ¿no? Pero eso es lo que más se usa, y estos son los serotipos de igual manera que han surgido a raíz de la evaluación de los antígenos superficiales. Esta es la misma manera, ¿no? Como a través de los sistemas de adhesión se adhieren a la mucosa faríngea, y luego de ahí pasan al torrente sanguíneo, y por una serie de tropismos llegan hasta el sistema nervioso central, y ahí es donde desarrollan su cuadro clínico más significativo, que es la meningitis, ¿ok? Entonces ya tenemos gram positivos, estafilococo, gram negativos, Streptococcus pyogenes, parcialmente neumococo, vamos a hablar un poco, no mucho, y el otro es meningococo, ¿cierto? Entonces, el microbio cuando viene en un paciente no te va a decir, sabes que yo soy estafilococo, no. Uno tiene que saber identificar el patrón de frecuencia de los casos en función del cuadro clínico. Entonces, infecciones de piel y partes blandas, ¿cuándo vamos a ver? Esta es la clasificación. Y vamos a ver, impétigo, miren. Tenemos acá el impétigo noduloso, donde se ven lesiones costrosas, mielicéricas, generalmente en población pediátrica,
agentes causales, estafilococo aureus y también Streptococcus pyogenes, ¿cierto? Pero hay otro tipo de impético que es el impético buloso, que se forman como ampollas, y eso es por la toxina, ¿no? ¿Cierto? Les comenté que tenía acción sobre la desmogleína. Entonces lo que vas a ver son estas lesiones ampollares y que se llenan de un líquido de aspecto citrino, ¿cierto? Esto también puede verlo en aquellas personas que practican la depilación o se rasuran, también puede haber estos componentes. Entonces el diagnóstico, ¿cómo es? Diagnóstico clínico. Entonces el tratamiento tendría que ser orientado contra gram positivos, estafilococo, ¿cierto? Entonces, si es una lesión localizada, podríamos usar terapia tópica, esta de acá, o pirosina o ácido fucídico. Pero si son varias lesiones y está diseminado por varias partes, mejor sería usar terapia por vía oral. Entonces, ¿qué usamos? Dicloxacilina o cefalosporina de primera generación, cefalexina. Si fuera alérgico severo, usamos otra opción, por ejemplo, clindamicina. Si no tengo estos, podría usar amoxicilina con ácido cloruránico, lo que les comenté hace un instante. ¿Se entiende, no? ¿Está bien? Acá. Entonces, el tiempo de tratamiento, si es tópico 5 días, oral puede ser inclusive hasta 10 días, no se olviden, ¿ok? Si estos cuadros se repiten muy seguido, hay que hacer una higiene adecuada, inclusive en algunos casos se le puede dar baños de clorhexidina, en algunos contextos clínicos, pero eso es lo más frecuente que van a ver. Un compromiso a nivel dérmico, sobre todo a nivel de la dermis, epidermis y dermis, es el ectima, ¿no? Hay compromiso a ese nivel. Generalmente forma parte de una complicación de un impétigo y el tratamiento también va a ser bastante semejante, pero en este caso ya por terapia por vía oral, sin utilidad lo que es la terapia tópica en sí. Otro problema frecuente que se ve, eso es para estafilococo, ¿no? Estafilococo y estreptococo, y el mismo tratamiento anterior pero por vía oral. Y en el caso de una complicación del síndrome del impétigo buloso, digamos una presentación clínica de mayor extensión, sería el síndrome de piel escaldada, ¿ok? Entonces, donde vamos a ver lesiones ampollares amplias, cuyas ampollas inclusive se pueden romper por sí solas y tienen el signo de Nikolsky positivo, o sea que yo froto en una lesión, una área adyacente a una lesión y vamos a hacer que se sobreleve esa lesión, ¿cierto? Erisipela, compromiso de la epidermis, ¿cierto? Una lesión eritematosa bien delimitada, generalmente en personas que tienen algún compromiso a nivel vascular, sobre todo linfático, y esa es la lesión. Miren, una lesión eritematosa, generalmente en miembros, en personas que tienen alteración de la circulación linfática y bien delimitado. Miren. Entonces, una diferenciación, aunque no es absoluta, si tú ves lesiones, digamos, tipo de lesiones purulentas, puede ser más compatible con staph, y si no, estrepto. Pero si hay dudas, si tú cubres staph, también estarías cubriendo desde el punto de vista práctico también estrepto, ¿cierto? Porque ¿quién es más resistente? Estafilococcus aureus, ¿no es así? ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes? Pacientes adultos mayores, pacientes con obesidad, pacientes que tengan estasis vasculolinfática. Si los cuadros se repiten con mucha frecuencia, uno puede usar antibióticos de forma profiláctica, ¿no? Penicilina G-benzatínica, 1.200.000 unidades cada mes, para evitar que este cuadro se desarrolle muy seguido. Eso sobre todo en aquellas mujeres o personas que han sido sometidas a una exégesis radical de los ganglios y han causado linfangiectasia. Acá está el tratamiento. Si sospechamos, lo más frecuente sería Streptococcus pyogenes acá, ¿no? Sin embargo, si ustedes ven ampollas o pus, también consideren Staphylococcus aureus. Entonces, si solamente ven rojo, amoxicilina o penicilina. Pero si además ven esas presencias de las lesiones que les dije, lo mejor sería cubrirlo con dicloxacilina o oxacilina si van a usar terapia por vía oral. Y estas son las alternativas siempre y cuando no tenga estas opciones. ¿Ok? El tiempo de tratamiento de 5 días es útil, pero inclusive en algunas lesiones extensas podemos prolongar hasta 10 a 14 días. ¿Cuándo usamos terapia por vía oral? Cuando las lesiones son pequeñas, menos de 5 centímetros. Cuando son lesiones más extensas, la sugerencia sería usar por vía parenteral. ¿Ya? Celulitis es un compromiso a nivel del tejido celular subcutáneo, ¿sí o no? Causa más frecuente, Staphylococcus aureus, pero también puede ser el Piógenes también, ¿cierto? Entonces se dan cuenta que van de la mano, ¿cierto?
Pocas veces pedimos cultivo, pero en algunos casos recurrentes, en pacientes con inmunosupresión o en procedimientos, sí sería necesario pedirle cultivos. Y acá tienes, si tienes una lesión con una celulitis de tipo purulenta, Staphylococcus aureus. Si tienes una celulitis con compromiso necrótico, generalmente Staphylococcus aureus. Pero también pueden haber cuadros donde hay celulitis, pero no hay un estado purulento. Puede ser Eptiógenes también. Tratamiento, en este caso es más frecuente Staphylococcus aureus. Habíamos dicho que era meticilino sensible el más frecuente, entonces usamos oxacilina o dicloxacilina. Pero una opción semejante con una eficacia clínica semejante sería cefalosporina de primera generación. Si yo no puedo utilizar esto por tema de alergia o disponibilidad, podría tener estas opciones: Clinda, amoxicilina clavulónico o quinolonas. Cuando usamos quinolonas en nuestro contexto clínico, ¿de qué tenemos que tener cuidado? De que no haya tuberculosis, porque puede haber riesgo de falla, de retrasar el diagnóstico de la TB, y lo otro es de evolución de hormonoresistencia. ¿Okay? Si el paciente tiene riesgo para que tenga un Staphylococcus aureus meticilino resistente, sea del hospital o sea de la comunidad, ahí usaría vancomicina o linezolid. ¿Cuándo me doy cuenta de eso? Si la infección de piel o partes blandas se ha desarrollado dentro del hospital, pienso en un MARSA, o sea, un Staphylococcus meticilino resistente de la comunidad, meticilino resistente del hospital. Pero cuando pienso de un Staphylococcus meticilino resistente de la comunidad, cuando se da en algunos grupos poblacionales del cuadro clínico. Por ejemplo, niños que estén en una guardería, militares, personas que practiquen deporte, que estén en un gimnasio, entre otros. Esos pacientes tienen mayor riesgo. Compromiso cutáneo, compromiso a nivel de las glándulas, a nivel del folículo piloso, foliculitis, ¿no? Si compromete el tejido celular adyacente, furunculosis, y si esos forúnculos se conectan, carbunco, ¿ya? Entonces, causa más frecuente, Staphylococcus aureus. Ahí está, ¿no? Entonces podemos ver el pelo que sale del folículo piloso, y en el centro está la pústula, ¿cierto? Si hay compromiso al costado de las lesiones, un eritema, furunculosis. Y si eso se intensifica y hay una comunicación interna entre ellos, se habla de carbunco, como nos da el signo de la espumadera, ¿no? O sea, presión en un lado y sale la pus por otros lados. Y eso es porque hay comunicación entre ambos. Staphylococcus aureus. Tratamiento antibiótico, igual que las celulitis. Tratamiento para los abscesos. El tratamiento más importante es hacer una incisión y el drenaje. Como ustedes saben, causa más frecuente es el Staphylococcus aureus. Sin embargo, en algunos casos, como lo que dice acá, cuando son lesiones grandes con un eritema intenso y son pacientes inmunocomprometidos o tiene algún cuadro de algún problema valvular, podríamos considerar darle además tratamiento antibiótico, ¿ok? Con los antibióticos que hemos comentado que curan Staphylococcus aureus por un promedio de 5 a 10 días. El síndrome de Ritter, el síndrome de epidérmica tóxico en niños, el infectivo buloso, y el síndrome de pieles caldeadas, todos ellos son el mismo problema pero con intensidad distinta, ¿ok? Entonces acá la exfoliatina es la que causa el problema a ese nivel. Acá vemos, ¿no? Está loco. Entonces acá pueden ver, ¿no? Y ahí ven. Entonces ahí ven cómo se ven las ampollas, inclusive el compromiso de las mucosas es en el contexto de un síndrome de piel escaldada, ¿no? El otro problema que se puede desarrollar es el síndrome de shock tóxico, donde vamos a poder ver un compromiso hemodinámico, un rash palmoplantar por la toxina y además un compromiso dérmico, ¿no? Como estábamos comentando, pero en un cuadro agudo. Afecta a niños, puede afectar a mujeres también, generalmente aquellas que usan el tapón, ¿no? Recordarán seguramente ese cuadro o esa descripción frecuente. La patogenia es en función a la presencia de las exotoxinas piógenas en el caso de este cuadro, y se da por una respuesta intensa e inflamatoria por parte de la estimulación de la toxina de shock tóxico. Infecciones necrotizantes, acá lo que no podemos olvidar es
la fascitis necrotizante. Acá está. Tienes un paciente que tiene un dolor más intenso comparado a la lesión y tú haces el abordaje quirúrgico y vas a ver bien. Fascitis necrotizante, o sea, compromete todos los tejidos desde la fase hacia la superficie. Hay un dolor intenso en una primera etapa y luego de ahí el dolor va disminuyendo. Causa más frecuente, hay varios tipos, ¿no? Tenemos el tipo 1, tipo 2 y otros más. Pero lo más importante es tipo 1, tipo 2, o en palabras más sencillas, monobacteriana y polimicrobiana. La causa más frecuente en una inmunocompetente es la monobacteriana. ¿Quién es el agente más frecuente? Streptococcus pyogenes. Pero en pacientes inmunosuprimidos y que tienen alguna enfermedad de base, más bien son las causas más frecuentes las infecciones por coco gram positivos y anaerobios. Y una de los anaerobios importantes es Clostridium. Y esto no se olviden, un dolor intenso que es mayor al tamaño de la lesión me puede hacer sospechar de una fascitis. ¿Okay? Tratamiento quirúrgico, antibiótico de amplio espectro, como ahí lo comentamos. En algunos casos, si todavía no sabes cuál tipo de gérmenes son, podrías dar cobertura antibiótica de amplio espectro, pero luego de ahí, si ya tienes los hallazgos, por ejemplo, tomas una muestra y le haces un gram y encuentras la presencia de conglomerados en forma de filas de cocos gram positivos, podríamos bajarle a penicilina. Y para poder inhibir la enzima que causa el daño, podríamos agregarle clindamicina, ¿no? El tratamiento sería penicilina más clindamicina, por ese motivo le damos, para inhibir esa toxina que está ahí, que causa el daño tisular. En el caso del MRSA comunitario, algo característico es que puede estar asociado a infecciones necrotizantes en el pulmón y en la piel, y en la piel podemos ver lesiones forunculosas, pero también con un centro necrótico. Si hay esa sospecha, lo que tenemos, si el paciente está hemodinámicamente estable, no tiene una infección grave, podríamos optar por tratamientos por antibióticos no betalactámicos, pero que cubran este MRSA comunitario, clinda, cotrimoxazol y doxiciclina. ¿Okay? Podrían ser opciones de tratamiento. Vías respiratorias, lo que ya les comenté, la más frecuente causa de infecciones respiratorias altas son virus, pero dentro de las bacterianas, ¿cuál es la causa más frecuente? Piógenas. Y acá hemos puesto otras causas: otitis media, neumococo; neumonía, neumococo. ¿Okay? Estos son los criterios de Centor, que solamente les sirve de referencia, pero es más o menos lo que hemos comentado, ¿no? Si tú tienes un paciente con dolor de garganta, supuración y fiebre, y además adenopatías y náuseas y vómitos, piensas más en una causa bacteriana. En el caso de estas infecciones, si era bacteriana y es más frecuente piógenes, y hemos dicho que el piógenes es meticilinos, es sensible a las penicilinas, que le damos penicilina, ¿no? ¿Cierto? ¿Cuándo le daría otro tratamiento? Cuando haya alergia severa, nada más, porque sabemos que no hay resistencia. ¿Es así? Sencillo. Si hay compromiso a nivel glomerular, estaríamos hablando de un problema inmunológico, ¿cierto? Entonces, generalmente se da un síndrome, en el caso glomerular, se da un síndrome de tipo nefrítico, ¿cierto? Además, hay hipertensión, hematuria, proteinuria, ¿no? que forman parte del síndrome. Y generalmente se da más o menos 1 a 2 semanas después del cuadro del compromiso faríngeo, ¿no? Y más o menos de 2 a 3 semanas, 3 a 4 semanas después del cuadro dérmico, ¿ok? Inclusive hasta 5 semanas. Generalmente es en población joven, ¿no? 4 a 14 años, adolescentes. Y lo que vamos a ver es el compromiso. Ahí es el manejo de soporte y el tratamiento antibiótico, nada más, hasta esperar que los inmunocomplejos se vayan desapareciendo. Cuadros de neumonía, neumonía adquirida en la comunidad, neumonía intrahospitalaria, neumonía adquirida en la comunidad, aquellas neumonías que se desarrollan en la comunidad intrahospitalaria, que se desarrollan luego de 48 horas por lo menos de haber hospitalizado. ¿Cuál es la causa más frecuente de neumonía de la comunidad? Neumococo. ¿Cuál es la causa más frecuente de neumonías intrahospitalarias? Bacilo gram negativo, pseudomonas, pero también podría ser estafilococo en algunas series, como a otros agentes adicionales, ¿no? ¿Y por qué les digo esto? Porque en el caso del estafilococo, cuando se asocia a infecciones por influenza, podemos tener coinfecciones donde hay una infección severa, ¿no? Del pulmón por staph, y puede haber neumonías necrotizantes, ¿no? Le tomamos un esputo o un estudio directo y tenemos acá el conglomerado de cocos gram positivos, y eso es estafilococo aureus. Entonces tendríamos presentes el CRUP 65, que eso les dije a mi grupo que revisaron, ¿no?
Si tenemos un CRUB de 0 a 1, tratamiento ambulatorio. De 2, por lo menos, ingreso hospitalario. Y si tiene 3 o más, tratamiento en UCI. Entonces, ustedes saben que forman parte del CRUB y en todos estos casos yo tendría que dar cobertura antibiótica para neumococo principalmente, y en algunos casos se ha demostrado que si hay compromiso hemodinámico severo, podríamos agregar macrólidos porque también podría reducir la mortalidad. Entonces acá tienen los tratamientos, ¿no? Podríamos usar, generalmente usamos beta-lactámicos, ¿no? Podríamos agregarle macrólidos para coberturar atípicos, otro tipo de neumonías. Este beta-lactámico lo estamos dando ¿para qué? Para el neumococo, ¿cierto? Y los macrólidos para los atípicos. Pero podemos usar fluoroquinolonas respiratorias. Pero ¿qué es lo que no tenemos que usar? Pero acá en nuestro país no sería útil esto, porque si usamos fluoroquinolonas respiratorias tenemos que descartar primero TB, si no nos olvida. ¿Okay? En UCI, si el paciente está grave, es parecido el tratamiento, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta otros factores, que eso ya lo van a ver en la parte práctica, ¿no? Si tenemos pacientes que tienen una neumonía de la comunidad, pero que tienen algunos factores de riesgo para pseudomonas, le tengo que dar un beta-lactámico, pero con acción antiseudomónica. ¿Ok? Lo mismo si yo estoy sospechando de un MARSA comunitario, le doy vancomicina o linezolid. Entonces ya hemos hablado de cuáles son los factores de riesgo para el MARSA comunitario, pero ahora ustedes van a revisar seguramente cuáles son los factores de riesgo para hablar de unas pseudomonas, de riesgo de estar colonizado por pseudomonas, ¿sí? Esos son los factores de riesgo para una neumonía intrahospitalaria, ¿no? Donde el principal factor de riesgo va a ser la intubación o la ventilación mecánica y una serie de problemas inmunológicos, ¿no? Pero principalmente la ventilación mecánica. La causa más frecuente van a ser bacilos gram negativos. Pero ¿por qué le hemos puesto en este síndrome en el contexto clínico que estamos desarrollando? Porque pueden haber algunos cuadros de coco gram positivo, ¿no? Por ejemplo, en las infecciones de neumonías intrahospitalarias precoces, o sea que se dan dentro de los primeros 5 días después de hospitalizarse, todavía el neumococo sigue siendo una causa importante. En las neumonías intrahospitalarias tardías, o sea más allá de los 5 días, además de los gram negativos, considera Staphylococcus aureus, y la prevalencia es variable en cada lugar. No les puedo dar una receta así directa, pero es variable, depende. Pero cubres gram negativos cuando es intrahospitalario, cuando es intrahospitalario precoz, igualito que la terapia antibiótica para neumonía que hay en la comunidad. Ese es el CEPIS que usamos para el diagnóstico de neumonía. Esos son los factores de riesgo para lo que es resistencia, y nos vamos a enfocar a los gérmenes que hemos visto: neumococo, Staphylococcus aureus. Acá tenemos los factores de riesgo. Si mi paciente viene con estos factores de riesgo, tengo que cubrir para Staphylococcus aureus, meticilino resistente. Si mi paciente viene con estos factores de riesgo, tengo que cubrir para neumococo. Recuerden que los pacientes que tienen alteración en la inmunidad humoral tienen mayor riesgo de desarrollar infecciones por gérmenes encapsulados: neumococo, meningococo, Captoxinofaga canimorsus y algunas especies de bacilos gram negativos, por la inhibición del sistema inmunológico, ¿cierto? Entonces, lo que ustedes van a revisar, porque igual lo tienen que también poner a su parte, es cuáles son esos contextos clínicos en el cual hay inmunosupresión de tipo humoral, ¿cierto? Entonces, a mi grupo ya le hice llegar un artículo y eso va a revisar, ¿cierto? Ya, pero igual van a jalar. Ya, entonces, mentira, broma. Microorganismo, mentira, broma, no llores. Microorganismos probables, ¿no? Si tenemos una neumonía, bueno, si tenemos otros factores de riesgo, damos tratamiento con ceftriaxona para el neumococo. Hasta la fecha, el neumococo en nuestro contexto clínico todavía sigue siendo sensible a los beta-lactámicos, pero en las cepas que comprometen el sistema nervioso central ya está aumentando la resistencia a beta-lactámicos, incluyendo a cefalosporinas, y probablemente de acá a un futuro ya vamos a tener que usar vancomicina como parte de la terapia empírica, porque ya hay un nivel de resistencia mayor. Bacteriemias, causa más frecuente de bacteriemias, Staphylococcus aureus, ¿ok? En general. Y si tú tienes bacteriemias, ¿qué es lo que tienes que descartar? Compromiso valvular o compromiso articular o osteomielitis. ¿Cómo me doy cuenta compromiso valvular? Aplico mis criterios de Duke, o por lo menos lo ausculto, y si escucho un soplo le hago un ecocardio y veo si hay vegetaciones y tomo cultivos. Lo más frecuente, gram positivos, Staphylococcus aureus. ¿Está bien? Bacán.
El tratamiento, en función de los gérmenes que puedan salir, son estos, pues, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, estreptococos orales o estreptococos en general, todavía son sensibles a penicilina, hemos dicho, ¿sí o no? Entonces, ¿el tratamiento qué va a ser? Penicilina. ¿Por cuánto tiempo? Puede ser inclusive por 2 semanas, nomás en algunos casos. En cambio, si fuera un estafilococo aureus, vamos a tener que usar oxacilina, ¿sí o no? Como acá, miren, oxacilina. Y cuando hay sensibilidad a los aminoglicosidos, podríamos agregarle aminoglicosidos como terapia combinada para hacer sinergismo, ¿ok? En el caso del staph, sí le damos más tiempo de tratamiento, de 4 a 6 semanas inclusive, ¿ok? Eso es lo más importante. Pero si fuera un meticilino resistente, optamos por vancomicina. Cuando pensamos de meticilino resistente en nuestro contexto, más en el ámbito intrahospitalario. Cuando hablamos de la comunidad, según las características que hemos comentado. Infecciones articulares, un paciente que te viene con una rodilla inflamada o con varias articulaciones inflamadas y hay derrame articular, sospecha de artritis séptica, artocentesis, y vamos a ver qué es lo que tendríamos que encontrar. Pero también puede haber compromiso a nivel de la médula. Podríamos tener una resonancia con compromiso o un dolor a nivel de los huesos largos o inclusive en los huesos de la columna. Entonces, en la artritis séptica, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver además de los cuadro clínico que hemos comentado, ¿no? Lo más frecuente es el estafilococo aureus, pero lo que quiero que se den cuenta es que en el estudio del líquido sinovial vamos a pedir y vamos a poder darnos cuenta que es de tipo séptico cuando hay un líquido turbio con una celularidad más de 50.000, a predominio de polimorfonucleares y consumo de glucosa y una alta cantidad de proteínas. ¿Tú ves eso? Una artritis séptica. Germen más frecuente, estafilococo aureus, ¿cierto? Entonces le doy cobertura empírica para estafilococo aureus. Ya con el cultivo le doy un tratamiento dirigido en función de los resultados, ¿cierto? En una infección de compromiso articular, además del tratamiento antibiótico, es importante el drenaje o el tratamiento quirúrgico, porque eso mejora la funcionalidad. Osteomielitis aguda, generalmente en población pediátrica, causa más frecuente. ¿Quién te hace más bacteriemia? Estafilococo, y pueden ver que cada uno es estafilococo. Y el tratamiento es bastante semejante que una artritis séptica, más o menos de 4 a 6 semanas en niños y de 6 a 8 semanas, ¿no? Ya vamos a acabar. Puedes tener infecciones del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, si tú tienes compromiso como fiebre, rigidez de nuca, alteración del estado mental, si tenemos 2 de estos componentes, ya nos estaría orientando a un problema neurológico. Y el problema más frecuente sería el síndrome meningio. Y en ese caso, evaluamos otros signos meningio, ¿no? El signo de Kernig, el signo de Buczynski, que ustedes ya lo han practicado en semiología. Y en función del cuadro clínico, podríamos decir que lo más frecuente va a ser neumococo para todas las edades, ¿no? Pero en algunas zonas endémicas, además de neumococo, considerar meningococo. Pero si el paciente es inmunosuprimido celular, adulto mayor, paciente con VIH, neonato o alguna inmunosupresión como estas que están acá, considerar listeria monocitógenes, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, lo más frecuente. Acá, como es una infección grave y como la mayoría de guías se sacan de la literatura anglosajona, ellos tienen una alta prevalencia de MRSA comunitaria, entonces ellos usan siempre vancomicina más una cefalosporina como MRSA comunitario y neumococo resistente también. Y ellos usan por eso vancomicina más ceftriaxona, ¿no? Sin embargo, como les comentaba en el caso nuestro, todavía hay sensibilidad en las cepas pulmonares, pero en las cepas respiratorias, en las cepas neurológicas, perdón, está aumentando un poco la resistencia. Entonces, probablemente en algún momento ya vamos a empezar con esta terapia empírica. Si hay inmunosupresión, le agregamos ampicilina, porque recuerden que la ampicilina es el mejor antibiótico para la listeria monocitógenes. ¿Cómo evalúo un síndrome meningio? Le hago una tomografía, fondo de ojos. Si no hay riesgos de punción lumbar, le hago punción lumbar. ¿Y qué es lo que voy a ver? Disminución de la glucosa. Recuerden que la glucosa puede estar menos de 40, pleocitosis, ¿no? A predominio de polimorfonucleares, hiperproteinorraquia, ¿cierto? Y vamos a encontrar una pleocitosis que son de miles, y más del 80% de polimorfonucleares.
Esa es una meningitis bacteriana aguda. Y yo le podría pedir gram, y eso es lo que, por ejemplo, les podríamos preguntar con facilidad. Si yo veo diplococos gram positivos, neumococo. Diplococos gram negativos, meningococo. ¿Ok? Bacilos gram positivos, listeria. ¿Cierto? Entonces, eso y el contexto clínico. Puede haber infecciones asociadas a traumatismo en la piel que cosa, estafilococo aureus. Entonces, ocurre con vancomicina si fuera en el contexto intrahospitalario, inclusive en la comunidad si hubiera factores de riesgo. ¿Ok? Entonces, he tratado de avanzar rápido por el tema de horario. Y lo que podríamos concluir es lo siguiente: los cocos gram positivos son agentes causales de muchas enfermedades, muchos problemas, muchos síndromes, ¿cierto? A nivel de piel y partes blandas, compromiso respiratorio y torrente sanguíneo con complicaciones o no. ¿Ok? Entonces, siempre va a estar frecuente, siempre va a estar incluido ahí el estafilococo, sobre todo el aureus, y también algunos estreptococos. El diagnóstico, la forma para llegar al diagnóstico más frecuente es la clínica y el estudio microbiológico, el cultivo. Y en ocasiones podemos pedir el gram para poder orientar inicialmente el manejo. El tratamiento de elección para todas estas infecciones generalmente son beta-lactámicos. ¿Cuándo no usamos beta-lactámicos? Cuando hay alergia severa o cuando hay resistencia. Y esa parte ustedes tienen que afinar en sus respectivas prácticas, cómo se define, cómo se hace la lectura del antibiograma. El meningococo es una causa frecuente de meningitis, pero en áreas epidémicas, en áreas endémicas. En el caso de nuestro país no es una zona endémica. Entonces, no podría haber una persona con meningococo acá en nuestro país que tenga el cuadro clínico, que no haya viajado nunca a una zona endémica. ¿Ya? Entonces, eso es lo que les había traído preparado. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, podemos conversar.